ya son libres, casi libres del desierto. Entonces ya casi salimos. Tal vez nos va a faltar alguna parte, pero bueno, eso lo podremos ver después. Y vamos a seguir con esta serie. Damos gracias a Dios que nuestros pastores llegaron con bien, cansados, pero completos. Gracias. Gracias a nuestro Dios. Todo bien con su viaje. Gracias a todos también los que nos estuvieron apoyando por los de la contingencia, hermanos. Gracias, hermano Eric y hermana Marlene, de verdad que es mucho trabajo de cargar y meter, y muchas gracias por su apoyo. Ya no tenemos bodega, así que ya no hay bodega, ya lo saben. Sí, ya no se puede usar, de plano ya no. Entonces, buena motivación para empezar a trabajar. Es una motivación, así que ya después platicaremos sobre ello, pero muchas gracias, hermanos. Entonces, vamos a continuar con la serie. Si me pongo nerviosa, ya saben por qué. Tengo 4 ojos viéndome, ¿no? Vamos a continuar con la serie de Camino del Desierto, y durante esta serie hemos estado viendo los propósitos de Dios para con el pueblo, de cuáles son los motivos por los que Dios ha llevado a su pueblo al desierto, ¿no? Y por qué Dios nos ha pasado por un lugar que parece imposible de sobrevivir, pero para Dios es muy posible, porque tiene motivos eternos para cada uno de nosotros, pero sobre todo para su pueblo. Y hemos visto que el desierto no es como nuestros ojos lo ven, ¿no? No es tan terrible como parece, pero es terrible para aquellos que no pueden mirar, no pueden ver el desierto solamente o más allá de sus ojos carnales, ¿no? El desierto tiene que ser mirado con ojos espirituales, definitivamente. Y hablábamos de que el desierto es una palabra que significa, que viene de dabar, de la raíz dabar, y significa ¿qué? Boca y palabra y voceo. O sea, el desierto es la boca de Dios hablando palabra de vida. Entonces, seguimos por este camino del desierto, nos quedamos precisamente donde el pueblo de Israel ya había entrado ahora al desierto y se encontraba, ahora sí, enfrentándose a sí mismo, ¿verdad? El camino del desierto precisamente, hermanos, es para que nosotros conozcamos la profundidad de nuestro propio ser o de nuestro propio corazón. Entonces Dios nos lleva a este lugar para poder hablar no solo a nuestros oídos, pero a nuestro corazón. Porque nuestro corazón es de donde surge la vida, ¿no? Es de donde se aloja la vida. Y si nuestro corazón no está dispuesto a escuchar palabra de vida, muy difícilmente va a poder obedecer esa palabra de vida. Entonces el desierto es un camino en el cual desnudamos nuestra alma y nuestro corazón delante de Dios, aunque para Él todas las cosas están desnudas, pero también delante de nosotros para conocer la profundidad de nuestro ser. Y ahora en el camino del desierto vemos que Dios está hablando de manera personal a cada uno de nosotros, trabajando en nuestro corazón. Ya estaba trabajando como pueblo y ahora está trabajando de manera personal como miembros, cada uno como miembros. Y nos quedamos en camino del desierto donde el pueblo ya había entrado, ahora sí, para poder hablar Dios a nuestro corazón. Él nos lleva por un proceso primero de humillación y de prueba, que es donde nos quedamos. Y el desierto también, hermanos, quería hablar también un poquito acerca de esto. El desierto no solamente es un lugar físico ubicado aquí en la tierra. Nosotros ya hablamos de dónde físicamente está ubicado la tierra. El desierto también, de manera espiritual, es alguna circunstancia de nuestra vida, alguna situación o momento en el cual Dios nos va a tener que llevar al desierto. Antes de poder meternos al desierto al cual estamos esperando, tal vez lo vamos a vivir o no,
y ese va a ser en el segundo Éxodo, pero también el desierto es un lugar, un tiempo, un momento en el cual Dios nos va a llevar para ponernos en soledad y prueba, porque el desierto también representa ciertamente soledad, un lugar inhóspito donde no hay nada más, ¿verdad? Donde no podemos escondernos de nada, y es un momento, circunstancia en nuestra vida donde se nos va a hacer muy difícil sobrevivir, donde vamos a ser tentados, como fue tentado el pueblo, probados, afligidos, humillados, donde la naturaleza de nuestro corazón va a salir a la luz. Y donde comenzaremos tal vez, o donde seremos tentados a murmurar contra Dios por pan y por agua, por las necesidades de nuestra carne, ¿verdad? Donde tal vez vamos a pedir milagros incesantes. Dios, haz esto, por favor, ahora mismo, ¿no? Como el pueblo comenzó a tentar a nuestro Dios, donde nos vamos a quejar tal vez, donde vamos a murmurar contra los líderes y donde vamos a pedir de todo tipo de señales y milagros para poder sobrevivir. También hay circunstancias en nuestra vida que parecen ciertamente un desierto, una prueba tras prueba tras prueba. Y es precisamente que por eso Dios está trabajando con nosotros mismos, hermanos, para que su propósito se cumpla. Hablábamos que en Oseas 2:14 dice que Él quiere hablar a nuestro corazón. Y es imposible que nuestro corazón sea abierto si no pasamos este proceso. Porque Dios no tiene la intención solamente que escuchemos la palabra y la aprendamos de memoria, sino que esa palabra esté alojada en nuestro corazón. Ese es el propósito final de nuestro Dios para con nosotros. Y vamos a Deuteronomio 8:1, continuando con esta serie, donde dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová te ha prometido con juramento a vuestros padres. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante en Deuteronomio 8, que todo mandamiento que ponemos en obra y en obediencia es ¿para qué? Aquí nos dicen los propósitos: para vivir, para ser multiplicados y también para fructificarnos y para poseer la tierra que Dios nos prometió. Hablábamos hace un tiempo que nadie llega a la tierra prometida si no pasa por el desierto. No hay otro camino. Tenemos que pasar por el desierto si queremos llegar a la tierra prometida. Y dice el 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del desierto de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, estamos en este momento en donde la Escritura nos dice que Él va a pasar, nos va a llevar en el versículo 2, nos va a llevar por humillación y por prueba. Y hablábamos acerca de la humillación, que es un tema que hemos hablado constantemente y pastores nos han hablado acerca de esto, que es mirar hacia abajo, ¿vale? O estar encorvado. Y mirar hacia abajo es una acción que por ende nos manda a examinarnos a nosotros mismos, ¿no? A mirar nuestra condición de hombres. Y hablábamos sobre esto en el tema, en un ejemplo que nuestro Mesías puso muy claramente para hablar acerca del hombre que se humilla y del hombre que se exalta. Hablamos que la diferencia de la humildad es la exaltación, ¿no? O el enaltecimiento. Y en Lucas 9, nuestro Mesías está hablando acerca de una parábola, o está haciendo una comparación entre un hombre que sabe humillarse y entre un hombre que sabe enaltecerse, ¿no? Y en Lucas 18:9 nos dice:
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que de este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el humillado será enaltecido. Entonces vimos una persona que es altiva o se exalta a sí mismo, o alguien que es todo lo contrario a estar humillado. Primero vemos que tiene confianza en sí mismo y en su justicia, ¿no? Cree que por lo que está haciendo parece bueno, él no es como los demás, o sus obras, ya sea imaginarias o reales, porque a veces imaginamos que somos justos, ¿no? Imaginamos que hacemos lo correcto, pero está en nuestra imaginación, pero no en las obras de nuestra mano, ¿no? Que es correcto. Imaginamos que somos mejor que los demás, creemos que conocemos la vida de los demás, ¿no? Creemos que somos más perfectos. Como dice el fariseo, estando de pie, dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Igual de pecadores que nosotros, ¿no? No hay una gran diferencia. Pero el que se exalta a sí mismo confía en la justicia que está en su mano, en las obras o en las virtudes que posee. Como les dije, ya sean reales o imaginarias, porque muchas veces creemos que somos algo, pero no lo somos, que es inocente, sin culpa y sin defecto, ¿no? Así nos pasa. El que sabe exaltarse confía en sí mismo, que va a poder hacer esto sin la ayuda de nadie, y eso no sucede, ¿verdad? Nosotros como creyentes, porque no está hablando de los que están afuera, sino de los que están dentro del conocimiento de la verdad, muchas veces sabemos que hay una situación en nuestra vida la cual tenemos que humillar ante Dios, y en vez de correr hacia nuestros líderes, por ejemplo, a recibir consejería, porque sabemos que tenemos que tratarlo y a veces no sabemos cómo tratarlo, nosotros ¿qué hacemos? Confiamos en que tal vez si hago esto, ya no va a pasar esto, ¿no? O tal vez voy a erradicar este mal uso de a lo mejor alguna mala palabra, que no me quito, ¿no? Alguna mala maña o en mi actitud, ¿no? Tal vez si hago esto, confiamos en que somos capaces, sin la ayuda de nadie, sin la ayuda espiritual, de poder cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestra actitud o de nuestras obras. Pero ¿somos capaces de hacerlo? ¿Necesitamos ayuda espiritual o no? Sí necesitamos ayuda espiritual. No en vano Dios presentó líderes ante la congregación. ¿Para qué? Si no los necesitamos. No, lo requerimos para dirección en nuestra vida, porque nosotros solo nos vemos a nosotros mismos, pero no nos distinguimos de qué somos y cómo estamos hechos o qué actitudes tenemos. Y eso hace que nuestro corazón cada día se vaya enalteciendo mucho más, porque confía en sí mismo. Entonces, vemos que el que se enaltece confía en que su justicia, en que todo lo que va a hacer va a salir perfecto, pero no es así. También dice que aquí mismo nos está diciendo que en Lucas 18:9, confiaban en sí mismos como justos, como que están haciendo todo bien, y menospreciaban a otros. 2 características decíamos del que se enaltece: es que confía en su justicia y que menosprecia a otros, menosprecia el valor de otros, es decir, tiene un poco estima, tal vez la sabiduría, el conocimiento, la experiencia de otros, mis hermanos. A veces, como por ejemplo, esto creo que es más común también con los jóvenes, que por estudiar, por tener mayor conocimiento, por tal vez tener un poco más adelantada la tecnología o lo que sea, la posición que esté,
creen que tienen más conocimiento y menosprecian la sabiduría de otros, ¿no? Saber qué botón presionar. Saber qué botón presionar. Dice, aquí puedes subir, puedes editar tu video, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, no sabe mandar audios, no sabe tomar fotos. Y a veces me río, a veces me veo a sí misma como esa joven creyendo que tiene más experiencia que su mamá, ¿verdad? Diciéndole, mamá, píquele acá, háganle acá. Y mi mamá, es que no, se Pero niega. se le olvida quién la enseñó a leer que dice botón. Ajá, se nos olvida quien nos instruye. El menosprecio es algo común en la característica de todos nosotros como hombres. Menospreciamos la sabiduría de otros. Cuando yo iba a otras congregaciones, al principio me aburría, la verdad. Me sentaba y sentía que me aburría. A veces me sentaba y decía, es que no voy a aprender nada, creo hoy. Qué soberbia. Yo decía, qué soberbia. Decía. Cuando me tocó ver el tema o predicamos el tema acerca de tomando la forma del siervo, entendí que era totalmente soberbia en mi ser. Porque yo había estudiado en la universidad, porque no niego que mis pastores tienen mucho conocimiento y saben predicar excelentemente bien, pero eso no significa que yo menosprecie la sabiduría de otros, porque yo puedo aprender de lo que alguien está predicando, puedo entender. De hecho, la escritura dice, tomad lo bueno, desechad lo malo, ¿no? Tenemos que aprender a distinguir, y si solo escuchamos la voz de nuestros pastores, porque creemos en nosotros que todo es perfecto, estamos mal, porque todos somos hombres, nos vamos a equivocar, vamos a fallar en algo. No por eso andamos escuchando a todo el mundo, hermano, y andamos poniendo todo tipo de prédicas a ver si nuestros pastores están equivocados o si en algo van a fallar, sino porque entendemos que el conocimiento de Dios viene de quien ama realmente a Dios y vive conforme a su voluntad, y podemos aprender de ello. Aún aprendemos de los que ni siquiera conocen a Dios. A veces me ha dado vergüenza que los que no conocen la palabra me exhorten o me digan, estás haciendo tal vez esto mal. Yo me avergüenzo, yo digo, eso no me lo debería decir aquí en la congregación, o no lo debería saber yo, ¿verdad? Porque nos enorgullecemos de lo que somos. A veces tenemos mucho conocimiento, hermanos, y el conocimiento parece que crea un muro de contención en nosotros, y eso no debe ser así. Nosotros no estamos por encima de nadie, porque si nosotros creemos que estamos sobre alguien, vamos a caer muy rápido, y sobre todo porque nos gusta medirnos entre nosotros, ¿no? A ver quién sabe más, quién sabe menos, pero la escritura no dice que nos midamos entre hombres, dice que midamos la estatura de ¿quién? ¿Y quién es el varón perfecto? El Mesías, nuestro Mesías. Ahora sí, cuando nos medimos con el Mesías, no le llegamos, creo que ni a la uña del dedo gordo, no alcanzamos la medida, pero a nosotros nos gusta medirnos con los demás. Pero eso es algo que enaltece nuestro corazón y no nos permite humillarnos, porque creemos que es una competencia en la cual tenemos que ganar conocimiento. El fariseo se sentía confiado porque era fariseo. Los fariseos eran bien conocidos por su doctrina estricta sobre las leyes y sobre los mandamientos de hombres, porque tenían todo el conocimiento, tenían escuelas preparadas para que sus hijos fueran y adoptaran todo el conocimiento. Entonces ellos se sentían confiados que tenían el conocimiento suficiente para poder hacer bien las cosas, pero el conocimiento no nos da obediencia, solo nos da entendimiento. La obediencia no viene del conocimiento de la palabra, viene de entender en nuestro corazón que es necesario obedecerlo para vivir. Pero si solo queda aquí y no queda acá, no la vamos a obedecer nunca. Vamos a vivir como ese pastor. Espero que estén viviendo sus vidas, su casa, así como viven en la iglesia, ¿no? Así estén viviendo sus vidas, porque Dios está mirando. Además de eso, dice la escritura, aquí en la parábola, que él oraba consigo mismo. Su atención está centrado en mí. Yo soy bueno, soy bonito, soy bello. Ahora cuando me veo al espejo, qué maravilloso soy, ¿no?
Es lo que qué maravilla, qué perfecta creación creó nuestro Dios cuando nos vemos a un espejo. Todo está centrado en nosotros. Cuando estamos centrados en nosotros, hermano, solo nosotros no preguntamos a Dios ni nos acercamos a Él. ¿Es verdad lo que alguien dijo acerca de mí? ¿Será verdad que yo soy de esta manera? ¿O me he equivocado en alguna cosa? Fíjense, yo nunca había pensado esto en mi vida, nunca lo había pensado. Hasta que un día alguien tuvo que confrontarme con mis pastores. Nunca había pasado eso, ¿no? Yo nunca había sentido tanta vergüenza en mi vida. Yo nunca había pasado por esa situación donde me acusen directamente con mis pastores, ¿no? Me sentí intimidada, aparte de que era un momento difícil para mí, donde yo no podía defenderme. Yo escuchaba todas las acusaciones y lo primero que había en mi mente, no es cierto, decía, no, yo no tuve esa intención, yo no hice eso, yo no pensé de esa manera, yo no hice esto. Pero, ¿saben qué? Un tiempo atrás había leído la historia, estaba yo leyendo libro por libro la escritura, y llegué donde David había huido de su hijo Absalón. Y dice que David salió corriendo casi en pijama, no sin zapatos ni calzado, por huir de su hijo, y mientras iba corriendo al monte a esconderse, salió un hombre a gritar pestes de él. No podemos decir nada más, pestes de él. Lo agredió verbalmente, le dijo, y su escudero le dijo, dame autorización para matarlo, está humillando al rey. Y él le dijo, no. ¿Dónde tú sabes si Dios me mandó a decir esto, no? ¿Dónde sabes si es cierto? A veces las acusaciones son muy duras para nosotros, pero es una manera de confrontar nuestra vida, de preguntarnos si somos así. Perdón, hermanos, era mi intención llorar en esto, pero es verdad. Muchas veces no estamos preguntando a Dios qué soy, qué he formado en mí. Realmente, ¿quién soy yo? ¿Soy yo la persona a la cual me acusan? ¿De verdad soy yo? El fariseo que decía, oraba consigo mismo, decía, yo no tomo, ¿no? Como muchos dicen, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, no hago lo otro, pero eso no significa que seamos perfectos, no significa que Dios no esté tratando algo en nuestra vida. Recuerdo cuando Lena y Lana llegaron a Cancún hace muchos años, y algo se me quedó muy grabado de Lana, sí, la más joven creo era ella. Ella era creyente toda su vida. Dijo que ella creció en una familia creyente, pero ella no había atravesado ni por alcoholismo, ni por drogadicción, ni nada de eso, ¿no? Pero dice que cuando ella estaba joven, a cierta edad, bueno, ella era joven todavía, pero a cierta edad, dice que ella empezó a orar y a pedirle a Dios que le mostrara qué había en su corazón, ¿no? ¿Quién era yo? ¿Qué estaba haciendo yo? Eso me pareció extraño y decía, ¿por qué un creyente tiene que preguntar eso? Porque en realidad como creyentes, siendo creyentes hijos de Dios, no nos exime de ser hombres pecadores, distraídos sobre la carne. No nos exime de eso, no nos va a cambiar eso. Pero aquí vemos que el que se enaltece siempre está mirando su yo, su lado bonito. El lado bonito. Nadie quiere ver lo malo de uno mismo. Nadie quiere verse mal en el espejo. ¿Acaso a alguno le gusta verse con lagañas, con el diente lleno de frijol a lo mejor o algo? Nadie quiere verse mal en un espejo. Y eso es una realidad de nosotros. Es común en nosotros hacer esto. Pero nunca preguntamos al Señor, ¿tengo tales intenciones? ¿La acusación es cierta? Yo tuve esa intención, yo parecí que estaba haciendo eso. O sea, no nos detenemos a pensar. Era como el fariseo decir, yo seré como ese publicano. Dicen que los publicanos eran ladrones porque alteraban, ¿se acuerdan que estamos hablando? Alteraban las cifras, cobraban de más, tomaban sobornos, etcétera, y había tantas acusaciones alrededor de ellos, y nosotros no somos así de cierta manera. A veces en pequeñas acciones caemos en eso, ¿no?
Y a veces queremos justificarnos. Y yo lo digo, no porque haya visto, es por mi propia vida, porque es verdad esto. Entonces, el fariseo decía, yo no soy como este publicano. Hay muchos, como estábamos hablando, que por no fumar, no tomar, no hacer las prácticas tal vez comunes de este mundo, creen que ya han llegado a la perfección, pero no es cierto, hermanos. Puede ser que no estemos bebiendo alcohol, pero podemos estar haciendo otra cosa diferente. Y es igual pecado para Dios. La diferencia entre el creyente y el que está en el mundo es simplemente que nosotros ya tenemos conocimiento de la verdad y conocemos el pecado. Tenemos conocimiento de lo que va a pasar, pero no quiere decir que seamos 100% obedientes. Eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer cada día. Entonces, el que se enaltece o se enorgullece, que es todo lo contrario, el que se humilla, tiene todas estas características. Por eso en Mateo 23, el Mesías les decía a los fariseos: ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Porque diezmas la menta, el eneldo y el comino. ¿Qué decía? El diezmo de todo lo que doy, hasta de los huertos que está en mi casa, ¿no? Hasta todo de los 10 pesos de cilantro que vendí, ya 10,000, ¿no? Y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso quiere decir que todo va en un conjunto para nosotros. Obrar, ser, como constantemente nos está repitiendo Pastor, ser quien somos aquí en la congregación y ahí en casa, ¿no? Somos exactamente iguales a como estamos en la congregación o como estamos en la casa. Puede ser que sí, algunas veces no, porque es verdad, no siempre somos 100% transparentes. Mi esposo siempre se queja, ¿por qué a los demás no lo regañas? Que a mí sí. Yo le digo, porque tú eres mi esposo. Le digo, a ti te puedo decirle, no, en realidad no es porque yo lo regañe o más, yo me preocupo más por ti, le digo, porque tú eres mi esposa. Estoy justificando mis acciones, ¿verdad? Yo me preocupo más por ti que por los demás, tú eres mi esposo, tú vives conmigo. Pero bueno, es algo en lo cual nosotros tenemos que meditar. Ahora, el que se humilla de verdad, hermanos, dice el versículo 13 de Lucas 18, mas el publicano estando lejos del trono, estando lejos, no porque él quisiera, porque sentía vergüenza, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Dónde está nuestro Dios? En el cielo, en el trono. Dice, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí o ten misericordia, que sería la traducción de mi pecador. Dice, entonces, el que se humilla, mi hermano, reconoce que no merece estar cerca del trono. Esa es la realidad. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Todos, no hay excepción. Todos están destituidos del trono de Dios. Nadie merece el trono de Dios. Esa es nuestra realidad. Nadie, ni por muy profeta que se llame, ni por muy santo, ni profeta elegido desde Jerusalén, de donde sea, nadie merece estar frente al trono de Dios. Porque Dios es el único bueno sobre todo el universo, no sobre la tierra, sobre todo el universo. Es el único que se preocupa por nuestra alma. Es el único que se preocupa por nuestra vida futura, porque hay un futuro, sí, hay un futuro para todos, ni siquiera solo para el creyente, para todos hay un futuro. Y Dios es el único bueno en nuestra vida y nosotros entendemos que no merecemos la misericordia de nuestro Dios. Y se avergüenza, por eso él estando lejos, dice que él no miraba al cielo, estaba lejos del trono, porque reconocía que era un pecador, que falla en muchas cosas, no solamente por las murmuraciones. Tal vez él luchaba contra esas murmuraciones de que los publicanos eran falsificadores de cuentas, esto y lo otro, así como nosotros pensamos de todos los burócratas, ¿no? Decíamos, todos los burócratas en México son la mayoría de los mexicanos piensa, si hacemos una encuesta del 100%, el 99.9% piensa que
todos los trabajadores del gobierno de alguna manera roban, ¿no? De alguna manera estafan, de alguna manera engañan, de alguna manera hacen algo, porque ese es nuestro pensamiento. No era nada diferente en el tiempo de nuestro Mesías, y es lo que está diciendo aquí. Entonces también vemos que él se avergonzaba ante Dios, porque cuando él tenía la mirada hacia abajo podía ver lo que era en realidad. Si nosotros reconocemos lo que somos en realidad, vamos a darnos cuenta que somos simples hombres incapaces de poder hacer nada sin la ayuda, la dirección y el conocimiento de nuestro Dios. Porque a veces nos sentimos tan capaces de ser todo en este mundo, hablando de todo, sin el consejo de Dios, sin la ayuda de Dios, de nuestro Padre, sin la dirección de un líder. Yo he visto muchos creyentes, hermanos, queriendo saber todo, queriendo ser pastores de su propia vida. Así los veo, queriendo ser pastores de su propia vida, tomando sus decisiones como creyentes, ni siquiera como incrédulos. Muchos no se sujetan a pastores. Uno de nuestros parientes siempre viene a nosotros a tomar consejo y siempre nos está pidiendo consejo. Y un día le dije, mientras usted no se sujete a ningún pastor, no hay ningún consejo que yo le pueda dar, que le vaya a ayudar. Porque si no aprendemos a tener sumisión ante un liderazgo que no es carnal, que es espiritual, ¿cómo vamos a sujetarnos a Dios y a sus leyes y sus mandamientos? Es imposible, hermanos, no es posible. Y miren, el publicano no se justificaba a sí mismo, no habló de ninguna obra buena que él había hecho. Para él, todas sus obras eran malas y pecadoras, ¿no? Y no porque a lo mejor ni siquiera los rumores de los demás o de los publicanos eran ciertos acerca de él, pero él estaba reconociendo su condición de pecador. La verdadera humildad es simplemente, hermanos, mirarnos tal y como somos. ¿Cómo dice la Escritura que somos? Pecadores, fallamos, cometemos errores, pero que eso no sea una justificación para nosotros, para ser, no sé cómo decirle esa palabra, o descarados, o no sé cómo decirle esa palabra, porque nosotros sabemos que somos pecadores y nos miramos tal y como somos. Y hay mucha gente que en la vida reconoce que comete este error, que es así, yo soy sangrón, yo soy así, así, pero no hacen nada para cambiarlo. Eso es otro extremo, hermanos. El reconocer y saber que somos lo que somos, imperfectos, a veces muy difíciles de moldear, inaconsejables, así se dice, inaconsejables, ¿verdad? No hay consejo ni humano ni creo que ni celestial que pueda cambiar esa actitud de nosotros. A veces no hallamos ningún consejo para ciertas actitudes, ¿no? No enseñables, no instruibles, ¿verdad? No son instruibles. El hecho de que reconozcamos nuestra condición y seamos humildes, hermano, no nos da derecho a ser tan descarados muchas veces, porque es la verdad. Ese es otro extremo de nuestra vida, que reconocemos que somos así, pero no estamos dispuestos a cambiar. Qué pena por nosotros, hermanos, porque lo único que Dios está queriendo hacer cuando nosotros estamos reconociendo nuestra condición es brindarnos ayuda. Dios no espera nada de nosotros, no tiene expectativas de que vamos a ser perfectos. Él tiene las expectativas en lo celestial, porque ahí seremos perfectos, porque no va a haber pecado. Pero no hay algo que Dios no sepa acerca de nosotros. Si fallamos, si mentimos, si hicimos, quebrantamos, si estafamos a alguien, no hay nada delante de Dios que esté oculto. Pero lo que Dios espera con el que se humilla es que reconozca para que pueda pedir ayuda. Dice, acercaos al trono de la gracia para recibir pronta ayuda. Eso es lo que necesitamos como hombres, ayuda. El que va a una consejería y dice, pastores, yo estoy en esta condición, está pidiendo ayuda. Está siendo humilde consigo mismo, sabiendo que esa condición no lo va a llevar a ningún lado, ¿no?
no, esto no me va a llevar, este pecado, esta rebeldía, este carácter, esta condición, esta actitud no me va a llevar a ningún lado. Tengo que trabajar de alguna manera con él. Es una manera de auxilio, hermanos, no es regaño. A veces sí, pero para nosotros lo tomamos como regaño, ¿no? Nos duele ser confrontados, eso es todo. Nos duele que veamos nuestra condición de hombres débiles, frágiles y pecadores. Así somos todos. No es algo extraño, entonces no ganamos nada delante de Dios viniendo con mentiras de orgullo. Somos así, no tuve esa intención, no hice eso. Y por eso es que la Escritura dice que el principio de Dios es que Dios resiste a los soberbios, o sea, el que está en esa calidad de que no necesito ayuda, yo puedo con todo, yo voy a arreglar esto que está pasando y no pide ayuda, no reconoce que Dios es capaz de ayudarle, hermano. Todos necesitamos ayuda para ser transformados. Mañana la lista de la consejería, ¿no? Todos quieren consejería, ¿no? Necesitamos en algún momento de nuestra vida, pero no para estar ahí llorando lo mismo de siempre, hermanos, sino para cambiar nuestra vida. Antes cuando estábamos en el mundo lidiábamos con otro tipo de pecados, a lo mejor más visibles, ¿no? Pero los pecados peores son los que no son visibles, los que están escondidos en lo profundo de nuestro corazón. Así como el jardín cuando se filtra en la coladera, lo peor está en lo profundo, no está en lo superficial, está muy dentro de nuestro corazón. Entonces es muy importante no caer en ese tipo de situación, no ser altivos, ser humildes reconociendo nuestra condición, porque lo único que Dios quiere es brindarnos su ayuda para cambiar nuestra actitud. Él ya sabe muy bien cómo nosotros somos. Entonces nuestro Dios nos está pasando por un proceso de humillación para no confiar en nosotros mismos como justos, para no conformarse con lo que creemos haber alcanzado en la fe, sino renovar cada día nuestro compromiso de mirarnos en nuestra condición, pero de hacer algo en nuestra condición. Porque si no, vamos a caer como muchos, a lo mejor como han visto ustedes a los adictos, ¿no? Que muchos reconocen que están en problemas, en dificultades, que necesitan ayuda, pero no quieren tomar la ayuda. Es muy difícil trabajar con ese tipo de personas. Es muy, muy difícil. Por eso hay pocas probabilidades de que alguien salga de ese tipo de adicciones, porque lo reconocen, sí somos así, pero no necesitamos ayuda. Así vamos a vivir. En la Escritura también nos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, no caiga. Si creemos que estamos haciendo algo bien y lo hemos medido conforme a la Escritura y estamos haciendo bien, hay que procurar no caer, ¿no? Y cuando miramos a la Escritura también vemos en lo que hemos caído. Eso es algo muy importante. Y también nos está hablando de prueba, hermanos. En la Escritura todo tiene que ser probado. Aunque para Dios, Él no necesitaría saber lo que hay en nuestro corazón. Hablábamos de que Dios no necesita saber lo que hay Dios no necesita porque Él sabe todo lo que hay dentro de nosotros, pero nosotros muchas veces ni siquiera conocemos la condición de nuestro corazón. No la conocemos. Dios abrió nuestro corazón para que podamos entender cuál es nuestra gran necesidad, ¿verdad? Entonces, la humildad en realidad nos hará resistentes a las pruebas, hermanos. Por eso es que va humildad y prueba. Si somos humildes, vamos a poder pasar pruebas en nuestra vida. Vamos a poder soportar la prueba, cualquiera que venga. Recordemos que Dios siempre estuvo probando al pueblo y a cada uno de nosotros. Los 40 años, o el número 40, significa también parte de la prueba, ¿no? 40 años vagó Israel en el desierto y 40 años también estuvo pasando prueba tras prueba para que pudieran ver su condición. Entonces la prueba es parte fundamental de nuestra vida, hermanos, es la que ayuda a derribar el muro de nuestro orgullo y que ese muro comience a caer, porque nuestro corazón está blindado como un muro, ¿verdad? Hay cosas que no pueden atravesar nuestro corazón y lo único que puede atravesar el corazón es la palabra de
de Dios. Es lo único que puede atravesar nuestro corazón, pero a veces tiene tantas capas de dureza que es muy difícil romperse. Entonces Dios tiene que romper de alguna forma el molde a través de las pruebas. Por eso hay pruebas más leves, tal vez porque el muro es más pequeño, pero hay pruebas más difíciles porque tal vez el muro ya no es muro, es una muralla, ¿no? Ya ni la muralla a lo mejor de China, que es más fácil derribarla con algún marro, lo dicen, marro, mazo, creo. Entonces, la prueba de la que está hablando aquí la Escritura es para que nuestro corazón también vaya desenterrándose poco a poco y nosotros podamos ver con claridad. La prueba es prácticamente la pala que cava la profundidad de nuestro corazón y nos revela su estado. Entonces, algo muy importante es saber qué es lo que Dios está probando en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios prueba en nuestra vida? Dios prueba muchas cosas en nuestra vida. Número 1, Él está probando nuestra fe. En Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué tan fieles vamos a ser a Dios? Dios está probando nuestra fe. ¿Vamos a ser fieles como Abraham? Que Dios le dio una orden y él lo siguió sin titubear, o vamos a cuestionar todo. ¿A dónde me vas a llevar, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Todos somos exactamente así. También Dios está probando nuestras obras y nuestras acciones. En 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno de nosotros. Si se queman fácilmente como hojarascas, si nuestras obras, hermanos, si nuestras actitudes, nuestras acciones están firmes en la palabra de Dios, si nos basamos en que nuestras acciones sean conforme a la voluntad de Dios o no. O lo hicimos porque creíamos que era lo más correcto, porque creíamos tener la razón, o porque simplemente éramos como el fariseo, hacíamos cosas porque creíamos que somos buenos haciéndolo, o por qué estamos haciendo las cosas, hermanos. ¿Por qué los estamos haciendo? Dios está probando también nuestras obras, y por supuesto Dios está probando nuestro corazón, que es a donde nuestro Dios quiere llegar hacia nosotros. En Jeremías 20:12 dice, oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos. Aquí David, Jeremías estaba hablando de un juicio, pues en ti he encomendado mi causa. Entonces Dios está mirando nuestro interior completo, hermanos, nuestro interior completo. Y Jeremías 12:3 dice, pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. La actitud de nuestro corazón, arrastrándolos como ovejas para matadero. Aquí también está hablando de separándolos para el día de la matanza. Aquí está hablando de que nuestro corazón tiene muchas actitudes y no siempre son buenas ni claras. Y es algo a lo que Dios quiere llevar a través de la prueba para nosotros. La prueba, hermano, representa muchas cosas en nuestra vida. La prueba es solamente el ejercicio, es como el examen donde tenemos que comprobar qué tanto estamos aplicando el conocimiento de Dios a nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos a las situaciones? Recuerden que lo peor de nosotros no sale en los buenos momentos, sino en los peores, ¿no? Cuando hay situaciones complejas, de hecho, si ustedes ven las noticias, hubo ¿cómo se dice? Una estampida en la Meca, creo, hace poquito, que murieron muchísimas personas, ¿no? Una estampida por la hora del calor, ya todos querían salir. Entonces yo empecé a pensar, ¿y por qué no se ayudaban entre ellos? ¿Por qué no simplemente dijeron, vamos a tomar esta salida ya? Porque todos estaban desesperados, y en el momento de la desesperación, donde nuestra vida corre peligro, donde sabemos que estamos casi a punto de morir, ya no nos importa a nadie. Solamente nos importamos nosotros mismos. Entonces, en el momento de la prueba, la dificultad es donde
nace nuestro verdadero ser, donde nos conocemos. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel en Egipto? No tomaron agua durante 3 días y empezó a salir de ellos, ¿qué? Murmuración, pueblo murmurador, ¿no? Primera actitud de su corazón, desconfianza a la fidelidad y a la provisión de Dios. Desconfianza, ¿no? Y luego no tenían pan para comer, no habían matado ni sus becerros ni sus ganados, ni entre ellos habían matado, todavía tenían alimento, pero aún así sentían que tenían que anticiparse al hambre, ¿no? Nuevamente, ¿qué salía de ellos? Murmuración, nuevamente, ¿verdad? Y así. Y hablábamos de que que un predicador decía que cuando tú chocas un vaso de café con alguien o con algo que sale, café, ¿no? Pero cuando tú chocas al hombre con algo, con una prueba, una dificultad, ¿qué sale del hombre? ¿Café? No. Salen otras cosas, ¿vale? Enojo, murmuración. Las pruebas nos dicen muchas cosas de la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo vamos a reaccionar? No es para que Dios se sorprenda, es para que nosotros entendamos qué está pasando en nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos a ello? ¿Cómo reaccionamos a las situaciones? ¿Cómo reaccionamos a todo tipo de situaciones en la congregación? ¿Cómo reaccionamos cuando somos confrontados? Si estamos aceptando lo que hay en nuestro corazón o nos estamos creando un muro más. Yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así y yo no soy así. Para último, ¿no? Entonces, algo muy importante, y Dios nos pasa por verdaderas pruebas en todas estas etapas de nuestra vida para saber cuál es nuestro nivel de compromiso con Él y con su palabra, si somos capaces de obedecer o no. Nosotros muchas veces creemos que somos capaces de obedecer la palabra y nos ponemos el reto, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y la escritura en Deuteronomio dice que Él nos va a mostrar la verdadera naturaleza de nuestro corazón para indicarnos si vamos a ser obedientes o vamos a ser desobedientes. Y dice, vale, ya estoy desobediente. Entonces es algo sumamente importante para nosotros. Ya no creo que nos dé tanto tiempo, mis hermanos, para todo lo demás, pero vamos a dejarlo para otra ocasión acerca de esto y terminaremos con esta parte. ¿Alguna duda con ustedes, hermano? Entonces, no tenemos dudas. Que bueno, no tienen dudas, quiere decir que están bien instruidos, ¿no? Que nada les hace falta en el conocimiento de la palabra. Solo una cosa nos hace falta, obedecerla. Eso es todo lo que nos hace falta, obedecer la escritura. Entonces, en este camino del desierto, yo espero que cada uno de nosotros pueda ver el desierto, la prueba, la dificultad, hacia dónde Dios nos está llevando con propósitos buenos y eternos para nuestra vida. A veces como pueblo y como de manera personal tenemos que ser un poco ajustados, apretados, no contar con nada, como en el desierto no hay nada, no hay tiendas, no hay donde correr, no hay médicos, no hay nada, hermanos. Un desierto hace dependiente totalmente al hombre de Dios, de su palabra y de todo lo que va a decir Él. Mucha gente cree que la palabra no tiene poder, pero es algo extraño, porque en Génesis todo este mundo fue formado y fundamentado ¿con qué? Con la palabra de Dios. Dijo y se hizo. Entonces, la palabra tiene poder. Yo leí unos comentarios hace poco que cómo podemos creer en algo, en cuentos infantiles creados así, en cuentos, y pusieron donde, ¿cómo pueden creer que una paloma trajo a alguien en este mundo? Y yo me comencé a reír, ¿no? Es ignorancia, por supuesto, y estoy segura que no sabe nada, ¿no? Y creí, o haciendo mínimo el valor de la palabra, pero en realidad la palabra tiene el poder, porque el poder viene de Dios, de quien habla la palabra, de quién es. No es solo la palabra en sí, es de quién proviene la palabra, de nuestro Dios que es eterno, que fundó este mundo y todo lo que nosotros vemos. Por eso la palabra lo que está tratando de hacer es derribar todas las capas en nuestro corazón y poder alojarse en él, para que sintamos seguridad. Y en el momento
en el que crucemos el desierto puede ser físico, si nos quedamos en la gran tribulación y tenemos que ir al Éxodo y decíamos que nos vamos a mudar a Ucrania para ver la distancia, ahí está más cerca, ahí el desierto, ¿no? Vamos a irnos para allá, o no sé dónde vamos a estar, solo Dios lo sabe, o en el momento, en la circunstancia de nuestra vida, en el cual tengamos que pasar un desierto, donde no podemos depender de nadie más que de Dios, que no podemos depender más de lo que Él diga, porque Él puede ver el futuro y puede ver hacia dónde caminamos. En ese momento, mis hermanos, podamos ver el desierto con otros ojos. Podamos ver que el desierto es un lugar donde está la boca de Dios. Y si está la boca de Dios, está la palabra de Dios con nosotros. Donde tal vez vamos a ser probados, si vamos a murmurar o nos vamos a quejar, si vamos a pedirle pan o agua, o vamos a tentarlo a hacer milagros, cuando el mayor milagro de nuestro Dios sobre nuestra vida es tener la posibilidad de ser rescatados, porque eso fue lo que hizo Dios, rescatarlos de la casa de esclavitud donde vivían, porque ellos ya estaban muertos, decían, pero Dios los resucitó al momento de rescatarlos de la casa de esclavitud. Entonces, espero que en este tiempo podamos ver con otros ojos el desierto. Y bueno, vamos a ponernos de pie, mis hermanos.